En este martes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Ir escuchando en el Evangelio situaciones y comportamientos de Jesús que de algún modo nos descolocan, nos sacan de esa comodidad que a veces tenemos en el pensamiento, nos debería hacer bien, o por lo menos ayudar a darnos cuenta de que muchas veces nuestros pensamientos no son los de Dios, y eso nos cuesta aceptarlo. No siempre pensamos como Él piensa y como quiere que pensemos. Por eso vamos a continuar reflexionando un poco con el Evangelio del domingo, en donde, paradójicamente, Jesús elogia la fe de una mujer que supuestamente para los demás no tenía fe. Qué extraño. Una mujer considerada pagana termina demostrando que tenía una fe muy grande. Mujer, qué grande es tu fe. El Maestro, antes que nada, nos enseña que jamás podemos subestimar a nadie en su vivencia de la fe, que jamás podemos adueñarnos de lo que en realidad es un regalo, la fe. Dentro de la Iglesia, estando cerca de Jesús, por lo menos exteriormente, corremos muchos riesgos. Entre ellos está el de monopolizar la fe, adueñarnos de su distribución, considerando que todo debe pasar por nosotros. Ayer decíamos que ser cristiano no es seguir una moral, y hoy agrego que no es seguir tampoco una doctrina, sino es que es seguir a una persona que nos enseña, por supuesto, una doctrina y una moral. Seguir a Jesús nos inserta en un camino distinto, aprendemos a vivir de otra manera, aprendemos una doctrina, es verdad, pero ese no es el fin es Él. Por eso tener fe en lo más profundo de su significado es justamente fiarse de Él, entregarse a Él, creerle a Él, confiarle nuestras vidas, no necesariamente saber muchas cosas con la cabeza. Hay muchas personas muy formadas, como se dice en la doctrina, hay muchos teólogos que escriben libros y libros sobre Jesús, pero no sabemos si tienen la fe del Evangelio de hoy. Con esto no estoy menospreciando la formación. Lo que estoy diciendo es que la formación intelectual no nos asegura la adhesión de corazón a Jesús. Por ahí, estas personas muy formadas no confían en Jesús de esa manera tan intrépida como la de esta mujer. ¿Cuánto tenemos para aprender todavía? Difícilmente podremos comprender estas palabras del Señor de algo del Evangelio de hoy si no dejamos que Él mismo fije su mirada en nosotros y nos diga esta frase, estas palabras de hoy: para el hombre todo esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios es posible que empecemos a comprender que nuestra riqueza más grande no pasa por las cosas que tenemos, y no importa cuánto tengamos finalmente, no es por la cantidad de bienes que poseamos que somos ricos o pobres, sino por el apego que le tengamos a esas cosas, por la fuerza con las que nos aferramos a ellas. Podemos ser muy apegados a lo que tenemos teniendo muy poco o teniendo mucho. O al revés, podemos ser muy desprendidos, generosos y despreocupados de lo material teniendo muchísimo o muy poco. Ahora hay algo
que Jesús hoy dice que no podemos callarlo. Teniendo mucho es más difícil ser pobre de corazón, por una cuestión lógica. Cuanto más bienes tenemos, más inclinación tenemos hacia ellos o más propensión a aferrarnos tendremos. Es más difícil ser desprendidos teniendo mucho. Así lo dice él, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es muy difícil que un rico de corazón comprenda esta relación de amor que es el reino de los cielos en donde todos somos hermanos. Es difícil que alguien que acumuló mucho, tanto en el corazón como en bienes, comprenda que lo que tiene también puede ser compartido, si no, no hubiera acumulado tanto. Es difícil que un rico comprenda que los bienes de este mundo no son solo propiedad privada, también me refiero a los bienes del corazón. Es difícil que un rico comprenda y asimile que la pobreza de este mundo es por falta también de justicia. Es difícil, no hay que negarlo, si no el mundo sería muy distinto a lo que vemos y conocemos. El que es rico de corazón, teniendo mucho o poco, se encierra en sí mismo. Es egoísta en el fondo, no puede ver más allá de sus deseos, y sus deseos son siempre pasajeros, no aspirando a lo grande, a la magnanimidad, y además, cuando los sacia, ya quiere saciar otros, pero centrándose en sí mismo, no en los otros. No quiere saciar el hambre ajeno, sino solo el suyo. A esto nos llama Jesús, a vos y a mí, a buscar saciar las necesidades de los otros, y no únicamente las nuestras. Y la voluntad de Dios es que levantemos la cabeza y nos demos cuenta de que a otros no les tocó lo mismo que a nosotros, que otros la están pasando peor y sufren mucho más de lo que nosotros pensamos, y que si somos generosos, descubriremos y tendremos la verdadera riqueza que tiene que ver con abrir nuestra vida a los demás, compartiendo lo que tenemos, recibiendo también de los que son pobres, no solo dándonos nosotros mismos, sino compartiendo cosas que tenemos. Cuántas cosas tenemos guardadas a veces sin usar, cuántas cosas compramos alguna vez pensando que servirían y están tiradas por ahí. Cuánta riqueza tenemos todos, aunque seamos pobres materialmente. Cuánta riqueza para pocos y demasiada pobreza para muchos. Hay bienes y recursos para todos, pero es verdad que no sabemos siempre compartirlos. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida y la sociedad si fuéramos un poco más pobres de corazón y supiéramos compartir más y ayudar a crecer a los que menos tienen? Animémonos a que Jesús nos mire a la cara, a los ojos, y nos invite a seguirlo de verdad, dejando nuestras seguridades para estar con Él y con los otros. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.